¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! ¿Qué hay que hacer para realizar un exorcismo? ¡Oh, Dios mío! Bien, ahora sí que voy a comenzar a hablar de películas clásicas, de películas que hace años que se estrenaron y que bueno, de alguna manera han dejado una huella, un impacto cultural, a pesar de que hace mucho tiempo que se han estrenado y han estado en cines. Y este es el caso particular de la película que voy a hablar hoy. Hay dos géneros, estuve revisando un poco el canal, y hay dos géneros que todavía no he hablado. Uno es el terror y el otro es la animación. Hoy vamos a hablar de terror. Hoy vamos a hablar de para mí, lo que es la mejor película de este género y una de las mejores películas de la historia del cine. O sea, lo catalogo como a esa altura. Estoy hablando del Exorcista. Dirigida por William Friedkin, en 1973 se estrenó, basado en una novela que también se llama El Exorcista, escrito por William Peter Blatty, y que esta historia está basada en un caso real. Parecerá espeluznante este dato que estoy dando, parecerá que da miedo, que se te ponen los pelos de punta, pero es que esta novela, que luego se adaptó al cine, está basado en un caso real de un niño en Alemania, de la década de los 40. Protagonizado por Ellen Burstyn, Jason Miller y Linda Bly. Esta película, El Exorcista, generó un fuerte impacto cultural en aquel entonces. No solo que fue un éxito en taquilla, enormemente éxito en taquilla, de hecho hay fotos de largas filas por querer entrar al cine a ver la película, es que las reacciones fueron tan fuertes. Hubo gente que lloró en la sala de cine, gente que no soportó y se levantó y se fue de la sala. Otros directamente, literal, lo estuve buscando y estuve leyendo, que le dieron hasta un infarto o un preinfarto y tuvieron que llamar a una ambulancia en plena sala del cine. O sea, para que vean lo fuerte que fue esta película. Tan fuerte fue esta película que obligaron al director a recortar algunas escenas, volver a editarla, suavizar un poco, porque era muy fuerte, fue muy sensacional lo que se estaba viendo. La película, ustedes la conocerán, o sea, es mundialmente conocida. ¿De qué se trata? Se trata de una niña protagonizada por Linda Blair que jugando el juego de la Ouija empieza a tener un contacto con una especie de espíritu y este espíritu lo que va a hacer es poco a poco ir poseyéndola hasta que finalmente la niña pierde su conciencia y su voluntad, todo lo que es la soberanía de su cuerpo y está siendo poseída por completa por un demonio al que llamaremos Pazuzu, que sería el antagonista de esta película. La madre, protagonizada por Ellen Burstyn, no le queda más remedio que acudir médicos, psiquiatras, nadie puede ayudarla y como último recurso acude a la Iglesia Católica, con el que se encuentra con un cura jesuita protagonizado por Jason Miller. Luego de, bueno, la película lo cuenta aceleradamente, pero luego de un proceso burocrático finalmente consigue la aprobación del Vaticano para que se lleve a cabo un exorcismo. De eso va esta película. ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? La película comienza en Irak con un cura que está haciendo una exploración arqueológica. Este cura también a su vez estudia demonología, que es una materia del seminario teológico de la Iglesia Católica en la que la demonología es una materia que estudia justamente la naturaleza y el comportamiento de los demonios. Este cura lo que encuentra es una figura arqueológica del demonio Pazuzu, como si en algún momento de la historia se le hiciera algún tipo de culto a este demonio. Y bueno, lo que va a intentar entender la película ya de arranque es que este demonio va a ser el antagonista, el enemigo, el malo de la película. Perderemos de vista a este cura e inmediatamente nos vamos a la familia de Regan, la niña esta que vive con su madre, que es una actriz muy famosa. Regan encuentra lo que sería una tabla de la Ouija, juega, incluso le cuenta a la madre que varias veces estuvo jugando sola y que se hizo una especie de amigo, una especie de espíritu que le contesta sus preguntas. La madre no presta mucha atención porque es una mujer escéptica, no cree demasiado en esas cosas. Luego de este episodio, poco a poco Regan comenzará a tener un comportamiento raro. Lo primero que vamos a notar en la película son efectos fenomenológicos. Lo llamamos así porque viene la palabra de fenómeno justamente. Son todo este tipo de experiencias como cuando vemos un objeto que se mueve solo,
la cama brinca, se cierran puertas, se escuchan el crujir de la madera. Regan, la niña, va a comenzar a vivir ese tipo de experiencias paranormales. Y a medida que va pasando la película, se va desarrollando, es que esas experiencias se van a ir intensificando. Cada vez van a ser más violentos. Y Regan va a tener un cambio de actitud y de comportamiento. Es una nena bien educada, con buenos modales, y de repente va a comenzar a tener un comportamiento muy grosero y muy grotesco. Como decirle a un hombre que se va a morir, prediciéndoselo. Va a empezar a tener un lenguaje cada vez más soez. Va a empezar a hacerse pis encima. Su comportamiento va a ser un comportamiento mucho más rebelde y violento. Estamos viendo que Regan está teniendo un cambio de mentalidad, como si alguien estuviera influyéndola en ella, y su psiquis va comenzando a tener una especie de alteración. La madre, lógico, se preocupa y lo primero que va a hacer es llevarla a los médicos. La medicina no encuentra respuesta. A medida que la madre está investigando qué es lo que está pasando con su hija, en su casa ella ya comienza a experimentar ya experiencias también fenomenológicas, por así decirlo. Es decir, escucha ruidos en su casa, en el techo. Hay una parte de una escena donde ella tiene que ir a la parte del techo porque no entiende que al no haber nadie haya ruidos. Y es acá donde encuentra, bueno, lo primero que va a encontrar es un cambio de clima. Esto también es real, esto también es verdad. Es cuando de repente entramos en contacto con un espíritu, lo primero que vamos a notar es un cambio de clima. Se nos pone la piel de gallina y el clima se enfría. Esto es verdad que suele suceder. Lo digo porque no solo porque me ha pasado, sino porque también me gusta mucho este tipo de cosas y todos coinciden con lo mismo. Lo primero que cuenta es que hay un cambio de clima en el ambiente. Bueno, continuando con la película. Regan finalmente es como que está siendo poseída por completo por este demonio. Su voz cambia. Su aspecto físico también cambia. Empieza a adquirir un color más pálido. Una mirada más perdida, así como en un punto fijo. Y ya ella no habla por sí misma. Empieza ya como a lastimarse a sí misma, a lastimar a los demás. Tienen que atarla a la cama porque no es una chica que no se controla sus impulsos. Empieza a actuar de una manera tan rara que hace como movimientos raros con el cuerpo. Cuando vemos la escena donde ella baja, ¿no? Así como de espaldas, como si fuera una especie de araña por la escalera. Insultar o tener una conducta agresiva o casi hasta burlona con respecto a todo lo que tiene que ver con símbolos o objetos cristianos o católicos. En un momento dado vemos que ella se lastima a sí misma con una cruz. Claramente muestra el rechazo que va a empezar a tener este personaje que ha perdido completamente su dominio sobre sí mismo con cualquier símbolo religioso, en este caso cristiano. En la parte del exorcismo, bueno, ya rápidamente lo que hace la madre es contactar a un cura. El cura, que se especializa un poco en la parte de psiquiatría, inmediatamente le dice que la lleva a un psiquiatra, que la lleva a un psicólogo. Perdida la fe con cualquier explicación racional, no queda otra que acudir a la religión, a la creencia. El cura al principio no quiere saber nada, va a verla. Y cuando la ve, comprueba finalmente que algo raro está pasando. Algo extraordinario le está pasando a esta niña. Y lo primero que va a notar el cura es que la niña adopta la voz de su madre, que la madre de este cura se había muerto. Ella adquiere esa voz y le empieza a hablar y le empieza a echar en cara que cómo había abandonado a su madre en el hecho de su muerte. El cura inmediatamente entendió el mensaje. Esa niña no es una niña, es alguien más que está dentro de ella y está hablando por ella y logra saber cosas que normalmente otro no sabría. Finalmente consigue la aprobación de un exorcismo. El cura, ¿se acuerdan del principio de la película que estaba en el Irak? Ese va a llevar a cabo todo lo que es el exorcismo. Entonces van a ser dos. La escena del exorcismo es genial, está muy bien. Está muy exagerada, no es así realmente como suele pasar. Aunque sí es verdad que en casos reales suele suceder que la persona que está siendo poseída suele autolastimarse, suele tener una actitud muy agresiva y su tono de voz, su timbre de voz cambia drásticamente y empieza a hablar en otros idiomas que la persona en realidad no conoce, como el latín, el hebreo y otros idiomas que son lenguas muy antiguas, como el arameo, por ejemplo, que hoy en día casi no se practica ese tipo de lenguaje. Entonces eso también es muy llamativo y que la película lo lleva muy bien a cabo. El ritual salió bien, curaron a Regan, los dos curas mueren, esto es trágico, pero la película termina con que la niña finalmente fue salvada. Los grandes puntos de esta película es
la fotografía, el guión, la dirección, las interpretaciones. Es una película muy redonda en cuanto a esto. Es una película que no tiene flaquezas, que es dinámica y que a pesar de que, si bien nos apura en contar la historia, pero sí es verdad que no hay un momento que nos hace un respiro, no nos deja en un momento distraernos y genera una tensión, un suspenso que nos permite meternos de lleno en la película, y esto es lo que produce miedo. ¿Por qué? Porque al no ser fantástica y a ser realmente en muchos aspectos muy real, lo que logra la película es que el miedo sea real. Y esto es el gran éxito de esta película. La idea de una película de terror es justamente causar miedo, si no, no tiene sentido. Y lo consigue, finalmente lo consigue. Es la única película de terror que logró 10 nominaciones a los premios Oscar. Y creo, si no mal recuerdo, que es la única película de terror que ganó al Globo de Oro a Mejor Película. Para que ustedes entiendan que no solo es una película que causa miedo, es que desde el punto de vista cinematográfico es muy bueno, es muy virtuoso. La banda sonora me encanta. Es que ahora mismo la están escuchando ustedes, que la pongo de fondo, pero me encanta la banda sonora, me encanta la fotografía. Nada, estas anécdotas de lo que sucedió durante el rodaje alimenta aún más el misterio y alimenta aún más el miedo de lo que fue la película. Para mí es de las mejores de la historia del cine, vuelvo a decirlo, y la mejor del género terror hasta ahora. Y lo que digo, igual más adelante voy a hablar de alguna película de terror actual, pero es que el género del terror cayó en una especie de desgracia porque se lo mezcla mucho con fantasías. Y la verdad es que hay cosas que suceden en el mundo y en la vida real que causan mucho terror y no hacen falta caer en la fantasía. Así que nada, yo creo que la película esta es insuperable en ese aspecto. Si no te cagaste del miedo y lograste verlo hasta el final, te pido un like y que me escribas en los comentarios qué te pareció, si la viste, si te generó tanto miedo como me generó a mí cuando la vi por primera vez a los 8 años. Y que me digas qué te parece, ¿eh? Y si alguna vez te tocó vivir algo así, también que lo compartas. Saludos y hasta la próxima.